Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Un saludo muy especial a ustedes, mis amados hermanos, que ahora mismo están conectados con nosotros con el único propósito de conocer más a Dios. Y hoy el Señor me daba esta palabra porque necesitamos la dirección y el poder de Dios para no ser instrumentos del diablo. Y hoy necesitamos la dirección del Espíritu Santo para movernos bajo ese dominio propio y no seguir siendo instrumentos del diablo. Y digo no seguir siendo instrumentos porque en muchas ocasiones sí lo hemos sido. Pastor, Dios lo bendiga grandemente. Una vez más le damos gracias a Dios por cada palabra que su merced trae para que nuestras vidas sean edificadas. Amén. Bienvenidos todos una vez más. Si usted nos está visitando por primera vez en este canal, está conectándose por primera vez, lo invitamos a que desde ya se suscriba para que pueda gozar de todo el contenido que estamos transmitiendo y comunicando de parte del Señor. Y sí, vamos a aprovechar al máximo la bendición que viene a continuación, porque así como hay los hijos del diablo, también están los hijos de Dios, y cuando los hijos de Dios bajan la guardia, le dan lugar al diablo. Y no podemos darle lugar al diablo para no hacer tropezar a otros y tampoco para no terminar luchando contra otros cuando nuestra lucha es contra el mismo diablo y su séquito. Acompáñenos en esta oración. Vamos a pedirle a Dios su bendición porque sé que todos estamos ansiosos por ver lo que sigue a continuación. Amén. Padre bueno, te damos gracias, te damos la gloria, gracias por la libertad que nos das ahora para ser bendecidos, para ser edificados. Reprendemos toda tiniebla, todo entenebrecimiento por parte del maligno se va fuera ahora en el nombre de Jesucristo, y la libertad gloriosa que necesitamos la recibimos para tu alabanza y adoración. Esta palabra va a caer en buena tierra, así lo declaramos, Señor, y establecemos también que el diablo y sus demonios no van a robarla, no van a quitarla del corazón, porque pedimos ahora sabiduría y revelación en el conocimiento que viene a continuación, para que este conocimiento quede, Señor, arraigado en nuestro corazón en amor, y por ese amor el enemigo no pueda quitar, sino que nosotros podamos retener y perseverar en esta palabra y en las palabras que va a seguir sembrando en nuestros corazones. Creemos y declaramos que al 100% llevará fruto esta palabra en el nombre de Jesucristo, y levantamos el pendón de la victoria a favor de tu pueblo, y todos decimos amén y amén. Vamos con esto que sigue a continuación. Con tu sangre nos ha redimido, y para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes, y para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de gloria. Adorar
con tu sangre nos ha redimido, y para nuestro Dios de todo linaje y pueblo, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra, y gloria al Cordero de Dios. Exaltad, exaltad al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al Dios Altísimo y Padre eterno y Cordero de Dios. Aleluya. Este es el día que el Señor hizo para nosotros. Nos alegraremos y cantaremos. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Lo decimos. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Díselo fuerte. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Sí, Señor. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande
grande es el Señor y para siempre su misericordia. Y en nuestra casa confesamos que tú eres grande, que tú eres poderoso. Sí, con alegría, Señor, en nuestro corazón te damos gloria. Y en familia cantamos, reconociendo que tú eres Rey, que tú eres soberano y que tú eres nuestro Señor. Y por eso hoy nos gozamos, porque en Cristo tenemos la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Así que sonría, levante sus manos al cielo, reciba paz y declare con todas sus fuerzas. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Sí, el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Y el ejército de Dios marchando está. Y el ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está. Dale ese aplauso al Señor, dale la gloria, dale la honra, dale la alabanza, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Subrayemos esa parte, por favor. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y quiero abrir un paréntesis. Noten que el engaño del diablo sobre el mundo no lo hace solo. Él está acompañado de sus ángeles, los que se rebelaron contra Dios en cabeza del mismo diablo o Lucifer. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y por favor, subrayemos esta parte: le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hasta aquí la lectura, y el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente: la lucha de los hijos de Dios. La lucha de los hijos de Dios. Si tenemos que vencer el emporio de Satanás, esto implica una lucha. Es que no hay victoria sin lucha previa. Miren cómo el Espíritu Santo quiere que tomemos conciencia de contra quién peleamos en realidad. Y yo declaro que hoy cada uno de nosotros recibe la habilidad para redireccionar ciertos conflictos y pelear cuando debe ser contra el diablo y su organización. Recíbalo en el nombre de Jesucristo. Míreme por favor. Los hijos del diablo no creen en Jesucristo, como dice la Escritura, según Juan 7:38, pese a que creen en Él, pero no como dice la Biblia. Escúchenme. Creer en Jesús no significa que ya no sea un hijo del diablo, ya que es del diablo que una persona pretenda matar a otra. Cuando una persona amenaza con matar a alguien o desea matarlo o asesina, está bajo la voluntad del diablo. Nunca lo olvide.
lo que cada uno hace dice de quién es hijo, si de Dios o del diablo. ¿De quién es usted hijo? Ponga atención a sus obras, ¿verdad? ¿De quién es el hijo? Ponga atención a sus obras, examínelas a la luz de la Biblia y tendrá la respuesta. Es que la fe que realmente cuenta es la que obra por el amor. Miren cómo una persona que crea en Jesús, pero que no lo ama, puede oír y oír palabra de Dios, grandes y tremendas enseñanzas del Señor, pero por cuanto cree, mas no la ama, no puede asimilar esas enseñanzas. Porque al no hacer lo que Dios quiere y la persona actúa en contra de lo que Dios quiere, entonces hace lo que el diablo quiere. Por eso es que una persona es un hijo del diablo. Pese a que cree en Jesús, el mismo Señor lo dice. Miren lo que dice el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aborrecer a su prójimo es algo que el diablo quiere que se haga. Y quien lo hace, hijo es del diablo. Y mientras odie, así tenga fe en Jesús y no permanezca en Él, no tiene la vida eterna. O por lo menos no permanece en la vida eterna. Los invito a que recibamos ahora el amor de la verdad. Reciba el amor de la verdad. Recíbala para aceptarla obedeciéndola. Recibamos esto y así vamos a ser guardados del poder engañoso con el que castiga a Dios a los que tienen fe en Jesús sin amor. Porque quien tiene fe pero no ama la verdad para obedecerla, terminará creyendo a la mentira y morirá engañado por el mismo diablo. En lugar de tener vida eterna permanente, tienes un cupo para el infierno, lugar reservado para el diablo y sus demonios. El hecho de tener fe en Jesús, pertenecer a una cuna cristiana, eso no lo hace ni lo constituye un hijo de Dios. Y tampoco eso es garantía de que es salvo en verdad. ¿Por qué? Porque los deseos que muchas de estas personas tienen en realidad en su corazón terminan siendo contrarios a todo lo que realmente Dios quiere, a su perfecta voluntad. Y al final eso es lo que esta gente prefiere. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay hijos del diablo que creen en Jesús pensando engañosamente que son hijos de Dios. Estamos viendo a Satanás y sus ángeles obrar por medio de quienes le dan lugar para cometer esto, sean los propios hijos del diablo o los hijos de Dios. Ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo se le da lugar al diablo? Cuando la persona no tiene a Cristo o si teniéndolo es desobediente. Lo vuelvo a decir. Se le da lugar al diablo cuando la persona no tiene a Cristo o si teniéndolo es desobediente. Es decir, cuando es carnal, se deja llevar por la vieja naturaleza, la pecaminosa, la que está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne, aquello que da una falsa impresión, ya sea por apariencia, afirmación o influencia, y que se desea y con intensidad. Se deja llevar por esos deseos mundanos, terrenales, por lo que perece. Y esto se asocia con la lascivia, el desenfreno de las pasiones, como el sexual, la lujuria, la exacerbación y un total descontrol en las prácticas de sexo, como las orgías, la fornicación, las obsesiones emocionales, con una relación tanto que no le importa, así desobedezca la voluntad de Dios, como David se obsesionó con Betsabé y Amnón con Tamar, su hermana, hasta el punto que abusó de ella sexualmente, la violó. Y obsesiones materiales, como la de Acab con la viña de Nabot, tanto que su esposa Jezabel lo mató con tal de tener su propiedad para ponerla a nombre de su marido. La codicia, como Ananías y Zafira tomaron para sí una parte del todo que habían prometido dar a la iglesia. Desear lo que Dios no quiere,
como Eva deseó el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y también está el caso de Sansón y la prostitución. Este es un ejemplo muy claro de lo que es caer en una obsesión sexual. También está la obsesión de los deseos sabios en la propia opinión, siendo un ejemplo de esto el desear irse a vivir en una ciudad o país que Dios no lo manda, como Israel en tiempo de Jeremías deseó y se fue a Egipto. Y la concupiscencia, aquel fuerte deseo por algo malo, nocivo. Es decir, vive no en función de Dios y lo que Él quiere, no bajo la guía del Espíritu Santo, sino en función del mundo y sus deseos que están bajo el régimen de Satanás. Escrito está en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Subrayemos esta parte, por favor. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Subrayemos príncipe de la potestad del aire, quien es el diablo o Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Subrayemos esa parte, ahora opera. Y miren quién es. Impresionante lo que hace la desobediencia. O sea que no estamos llamados a buscar lo que este mundo persigue fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que de alguna manera hace mella el cine, Hollywood, la moda, entre otros, que dominadas por el príncipe de las tinieblas seducen, esclavizan la humanidad y a los hijos de Dios si esto lo permiten. De ahí que haya quienes deseen tatuarse, perforarse el cuerpo, ponerse implantes sin necesidad, la promiscuidad sexual, en fin. El espíritu que opera en los hijos de Dios es el Espíritu Santo según Juan 3:5 y Romanos 8:14. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pero cuando hacen lo que el diablo quiere, operan bajo el espíritu de Satanás. Y los hijos del diablo operan bajo la guía del espíritu de Satanás, del anticristo, poder del mal que asume lo de Dios y a su vez se pone en contra de Dios y lo que Dios quiere. Sutil, ¿verdad? Recuerde los hijos del diablo y su modus operandi, que creen en Jesús, pero están en contra de lo que Él quiere. En este planeta, una persona es lo que el diablo quiere o lo que Dios quiere. No hay más. Con base a esto, bien podemos decir que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que operan en los desobedientes. Lo vuelvo a decir, estas huestes operan ¿en quién? Con todo su séquito, en los desobedientes. Una de estas huestes. Por eso, en cierto punto nuestra lucha no es contra la gente, sea el esposo, el hijo, la suegra o quien sea que le dé lugar al diablo y sus ángeles, sino contra el diablo y sus ángeles. De manera que para vencer esas huestes espirituales de maldad, no debe arremeter contra las personas o contra la persona, sino redirigir ese ataque contra aquel poder satánico que opera mediante la persona y desde esta perspectiva luchar con quien es debido, el diablo y sus poderes, y tratar a la persona correctamente, honrándola sea quien sea, como Jesús lo hizo con quienes lo maltrataron, lo crucificaron y lo mataron. Indistintamente hagan lo malo. Por ejemplo, si es un enemigo, hay que amarlo. Si alguien lo maldice, bendígalo. Haciendo bien al que lo aborrece y orando por quien lo ultraja y persigue. Si esto hay que hacer frente a personas tan peligrosas, ¿qué no hacer, por ejemplo, con nuestros padres indistintamente de los errores que cometen ellos? ¿Verdad? O con los hijos. Hemos de honrarlos. Lo mismo la esposa. Debe respetar al marido, así no sea un buen esposo. Y el marido ha de amar, cuidar y entregarse por su mujer como Cristo por la iglesia, así ella no sea perfecta. ¿Para qué? Para perfeccionarla, purificarla,
con la palabra de Dios. Mas hay hombres por ahí que no lo hacen porque ignoran esto y no se llenan de palabra de Dios, sino más bien de afanes, de trabajo, de noticiero, de deporte, de películas. Y con base hasta lo aquí dicho, Pablo dice por el mismo Espíritu en Efesios 6:13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el Espíritu ordena esto porque nuestra pelea no es contra la gente como usted y como yo. Eso es lo que quiere el diablo que creamos. De ahí que también diga el Espíritu Santo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo quiero que subrayemos esta parte. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Subrayemos esto también: poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando un hijo de Dios, sea joven o anciano, hijo o hija, siervo o sierva, olvida o ignora algo como esto, termina practicando enemistades, cayendo en pleitos, contiendas, cometiendo disensiones, homicidios, movidos por los celos, las iras, las envidias, las lascivias, el deseo de venganza, que se convirtieron con el tiempo en fortalezas en ese cristiano, en esa persona. Y quien hace esto no heredará el reino de Dios. Pues al hacer esto, no son como nuestro Padre Celestial. No certifican que son hijos de Dios, del Dios bueno, según Mateo 5:45, sino que más bien son hijos del diablo, porque sus deseos llevan a cabo, hacen lo que él quiere y manifiestan su carácter. Con razón, nos dice el mismo Espíritu: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, por favor subraye eso, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Subrayemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Armas de la luz: el amor, hacer bien, la justicia, la fe que obra por el amor. Y para luchar como debe ser contra el diablo y sus ángeles y triunfar sobre ellos, la orden es entonces: vistámonos las armas de la luz, pero no sin antes desechar ¿qué? Las obras de las tinieblas, porque no se puede contar con las armas para vencer a Satanás y sus ángeles si todavía se practica las obras de las tinieblas. Es imposible vencer a las tinieblas con armas de las tinieblas. Las tinieblas son vencidas por la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Por eso las tinieblas se vencen con las armas de la luz. Pero para vestirse estas armas, para vencer, a la hora de combatir, a la hora de usarlas, debió desechar primero las obras de las tinieblas. Como dije, las tinieblas no se vencen con tinieblas. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Obras de las tinieblas que todo hijo de Dios debe desechar para poder vestirse las armas de la luz y usarlas para vencer al diablo y sus ángeles a la hora de luchar. El adulterio. Este comienza en el corazón, deseando la persona que no es su cónyuge, o suspirando por doctrinas de demonios, ya sea por ignorancia o porque tiene intriga, porque tal vez tiene curiosidad o a sabiendas. El resentimiento, odiar a alguien, asesinato, robar. Algunos primeramente están robando a Dios porque no lo honran con sus bienes como debe ser. Otros roban cuando se rehúsan a pagar lo que deben. Y hay deudas. Las deudas se deben pagar. Y permítame menciono 3 deudas, entre otras, que se tienen para siempre mientras estemos en esta tierra. Debemos los impuestos, debemos respeto y debemos honra. A pagar se dijo. Y trabajemos para no deberle nada a nadie.
para estar al día en las obligaciones financieras. Reciba ese milagro económico para pagar lo que debe y la buena voluntad para hacerlo en el nombre de Jesucristo. Quien está al día en sus obligaciones financieras y da la cara cuando le cobran para responder, ese puede usar las armas de la luz contra los poderes del diablo. Otra obra de las tinieblas que se debe desechar: el falso testimonio. Decir de sí o de otro lo que no es conforme a la verdad, como si fuese. Y no se confunda, porque esto no es fe. La fe llama las cosas que no son como si fuesen, partiendo de las promesas de Dios para agradar a Dios, mientras que la mentira disfraza algo para quedar bien, sacar provecho, hacer algo sin tener en cuenta a Dios por el egoísmo, el miedo, el diablo, que es el padre de la mentira. La codicia, otra obra de las tinieblas que debemos desechar. El codicioso no está contento con lo propio, sino que desea lo ajeno, lo prohibido por Dios y su palabra. ¿Cuántos han visto, tocado, acariciado, tomado lo prohibido? La glotonería, adicto a la comida, por eso no ayuna y mucho menos come sano y balanceado y destruye el templo del Espíritu Santo. Escuche esto: el templo del Espíritu Santo es el cuerpo, que ya no es nuestro. Si usted cree en Jesucristo, el cuerpo le pertenece a Cristo. La borrachera, adicto a la bebida, no puede vivir sin tomarse una para la sed y terminar siempre embriagado, sea todos los días o todos los fines de semana, o todos los festivos o en todas las fiestas, en fin. La lujuria, el desenfreno sexual. Por eso vemos mujeres que son ninfómanas o hombres que son gigolos. Lascivias, esos vicios e indecencias, impurezas. También las contiendas, que cuando una persona es contenciosa cae en el partidismo, como Coré lo fue para con Moisés, o Judas con Jesús. Con razón, Coré fue derecho al infierno junto con su séquito. Igual Judas Iscariote, hijo del diablo, diablo como su padre, hijo de perdición. Mejor le fuera no haber nacido. A los que son como estos terminarán en el lugar preparado por Dios para el diablo y sus demonios. Coré y Judas no desecharon las obras de las tinieblas. Por eso no pudieron vencer al diablo y a sus ángeles. No pudieron librarse de su padre el diablo y ser como él. Otra obra de las tinieblas que se debe desechar es la envidia, el dolor por ver que otros tienen lo que no tenemos. Pregunto, y espero que usted lo medite muy bien: ¿qué vamos a desechar? Ahora escuche, una vez se deseche esto, podemos entonces ¿qué? Vestirnos las armas de la luz. ¿Para qué? Para vencer a Satanás y sus ángeles, sean principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, sin arremeter contra la gente que son ocasionalmente o de tiempo completo, ¿por qué no?, los títeres del diablo. Es al diablo con sus ángeles los que hay que vencer. A los agentes del diablo hay que procurar que se salven. Un arma de la luz poderosa en Dios para vencer es la sangre del Cordero. Poniéndonos bajo esa sangre, proclamando esta sangre que tiene poder para perdonar, para limpiar, para librar, para sanar. Pues en la sangre del Cordero está la vida. Poniéndose bajo la sangre del Cordero, contaremos con el poder del Espíritu Santo para vencer. Por la sangre del Cordero podemos vencer al maligno cuando opere en la gente. Y es por la fe en la obra redentora de Jesucristo que nos vestimos con la sangre del Cordero y vivimos la vida infundida por la misma. Una nueva vida que derrota al mal, que lo vence hasta el final, porque nos faculta bajo la guía del Espíritu Santo para vivir haciendo el bien que vence el mal hasta que Cristo venga y nos llame a su presencia. La sangre del Cordero hace retroceder todo el mal que opera mediante los hijos de desobediencia. No deja que ese mal nos dañe la mente o las emociones o la voluntad, y hace que avancemos en la conquista a la cual Dios nos llamó, librando a la gente con la que tenemos que ver, quizás librándolos sobre todo de la potestad de las tinieblas y trasladándola al reino de nuestro amado Salvador, el Hijo de Dios,
el amado Hijo de Dios. Fue la sangre de un cordero sin defecto lo que blindó la vida de los primogénitos de Israel contra la muerte cuando ésta campeaba en Egipto. La muerte no tuvo parte en ellos. Así la sangre del cordero nos blinda de la muerte por el pecado y de la opresión del diablo, la muerte y la opresión que pulula en el mundo entero que está bajo el maligno, según la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 19. Y que cunde con fuertes oleadas. Por ejemplo, en octubre, siendo especial el día 31, que festeja Halloween, reunión con espíritus de los difuntos, Día de los Muertos, cristianizado por Roma como víspera de todos los santos. Hoy por hoy se ve una iglesia que practica tradiciones paganas heredadas por sus antepasados. Una iglesia que se adaptó a las prácticas paganas para ganar adeptos, como por ejemplo Halloween, sin mencionar otras prácticas paganas. Cuando la iglesia no debe proteger tradiciones erróneas, las escrituras prohíben estrictamente las prácticas paganas y renombrarlas con la excusa de un propósito espiritual, como por ejemplo el 31 de octubre, Noche de las Brujas, el Día de la Muerte bajo el rótulo de la víspera de todos los santos. No es de extrañar esa relación que guarda esta fiesta con el mundo de los muertos, donde como nunca las sagas televisivas, series, secuelas de cine. A propósito, fue el cine el que internacionalizó Halloween con un toque fantasmagórico y de terror. Y en octubre estas películas y demás se transmiten de acuerdo y de alguna manera invocan el mal y a su vez invitan al mundo con disfraces de fantasmas, duendes y demonios a participar de esto, sea por ignorancia o adrede, donde casi en cada hogar la familia se recrea en el terror, abriendo un portal inmenso al diablo y sus ángeles para dominar sus vidas mediante el miedo, la brujería, adivinación, espiritismo y ocultismo, donde solo la gente espiritual se da cuenta de esa opresión diabólica que busca dominar. Es en un mes como este, es que redoblar la oración. No se debe faltar a las intercesiones. Es que ayunar y buscar la llenura del Espíritu Santo para que sometidos y en obediencia a Dios resistamos al diablo y habiendo acabado todo, estar firmes. Permítame decir, en octubre la atmósfera de terror en muchos lugares es tan densa que pareciera que se puede cortar con un cuchillo. Hay que vencer ese espíritu de muerte representado en el homicidio, el asesinato, las tragedias, las matanzas, las masacres, los sacrificios humanos, abusos sexuales, perversión, depravación, violencia, suicidio, tortura y tormento. Hay que vencer el terror nocturno. ¿Mediante qué? La sangre del Cordero. De ahí que quepa este mandamiento, según Romanos 13, sino vestíos del Señor Jesucristo. Estoy leyendo el versículo 14. Y no proveáis para los deseos de la carne. Abro paréntesis. No alimentemos las obras que le dan lugar al diablo e impide que se pueda vencer su dominio. Ojo con la televisión, lo que ve. Ojo con el cine. Ojo con las series. Ojo con el internet. Ojo con las redes sociales. Medios que sabe usar el diablo para suministrar la leña que hace arder en las personas las pasiones, para que practiquen las obras de las tinieblas y se envicien o queden bajo un poder engañoso que no los dejará escapar y ser salvos de ellos mismos y del infierno. El diablo así alimenta a sus hijos y vuelve a los hijos de Dios a su antigua paternidad. En Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Eso hay que subrayarlo bien fuerte. Obras infructuosas de las tinieblas. Y póngame infructuosas de otro color para que algo pase en nuestro espíritu cuando lo veamos. Sino más bien, reprendedlas. Y subráyeme esto, por favor. Reprendedlas. Reprendedlas. A fin de no ser cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, hacerles ver su error con mansedumbre, según la palabra de verdad, según la palabra de Dios, según el Evangelio de Jesucristo. Reprendedlas
echar fuera ese ángel caído que mangonea esa vida cuando sea el caso o lo oprime. Por ejemplo, cuando Pedro le sugiere a Jesús que no era necesario padecer e ir a la cruz, que no debía ser la voluntad de Dios, de inmediato el Señor discierne que era el mismo diablo en él. No era un demonio, era el diablo en él. Por eso, mirando a sus discípulos, reprende a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O como Pablo, quien desagradado con la divina, que a gritos decía quiénes eran ellos. ¿Ustedes lo recuerdan? Ella decía: siervos del Dios Altísimo son ustedes quienes anuncian el camino de salvación. Pero ella no lo decía por el Espíritu Santo, no, ella lo decía porque un espíritu de adivinación se lo mostró. Entonces, ¿qué hace Pablo? Fastidiado con este cuadro, reprendió al espíritu que hacía que ella manifestara las obras de las tinieblas y que parecía algo bueno, algo que era verdad, pero que venía de un espíritu de adivinación. Por eso ella no estaba haciendo lo que a Dios agrada, sino la voluntad del diablo, pese a que decía la verdad de Pablo. Y por eso Pablo se vuelve a ella y le dice al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pregunto, ¿qué obras de las tinieblas vamos a desechar? Muy buena pregunta. Por eso, hoy quiero que usted me acompañe diciéndole a Dios: Dios Padre, me dispongo a desechar las obras de las tinieblas y a vestirme las armas de la luz. Dígale al Señor: me acojo a la sangre del Cordero para ser limpio de la mancha que me impide practicar, Señor, lo que a ti te agrada, para ser limpio de la mancha que potencia en mí la práctica de las obras de las tinieblas, y con la ayuda del Espíritu Santo desecho las obras de las tinieblas. Diga: desecho el adulterio, desecho el odio, el resentimiento, desecho las deudas, desecho el falso testimonio, desecho la codicia, la glotonería, la lujuria, la borrachera, la laxivia, desecho las contiendas. Dígalo: desecho en el nombre de Jesucristo, la luz del mundo. Y ahora, ¿qué ángel caído vamos a reprender? ¿Con qué arma lo vamos a hacer? Acepte esta palabra, sométase a Dios para que pueda resistir al diablo y a sus poderes por medio de la sangre del Cordero. Y allí donde está, si lo necesita, reciba perdón por medio de esa sangre, reciba limpieza, reciba liberación. Y ahora, donde se encuentra, póngase de pie. Usted se va a parar allá donde está y va a decir que hace un azote con la sangre de Cristo para echar fuera ese espíritu que está saboteando su matrimonio, su hogar, la salud, su economía y la iglesia, que está saboteando su ministerio. Échelo fuera en el nombre de Jesucristo y sea libre y proclame libertad mediante la sangre del Cordero. Dígalo: yo declaro libertad ahora. Ya no opera más a través de mi hijo, el enemigo. Ya no opera más ese mal a través de la hija, a través del joven, a través del anciano, a través de ese siervo, a través de esa sierva. Ya no opera más por medio del cónyuge. Recuerde, su lucha es contra Satanás y sus ángeles, no es contra la gente. Perdone al que por darle lugar al diablo lo atacó, lo maltrató, lo hirió, lo robó, o le mató a un ser amado, o le destruyó lo que sea. Perdone a aquel que por darle lugar al diablo lo engañó, y encomiéndese a Dios. Ponga a esa persona y esa situación en las manos de Dios, quien juzga justamente, y pida a Dios perdón por ellos. Bendígalos allá donde se encuentra. Comience a declarar bendición sobre ellos. Y ahora reciba la capacidad de vencer el mal haciendo el bien, de amar a los hijos del diablo y repudiar al diablo y sus ángeles junto con sus obras y deshacer sus obras. Y ahora, por la fe que obra por el amor en el nombre de Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Y proclame libertad. Declare ahora libertad sobre esas personas bajo la unción y con el poder del Espíritu Santo.
Diga, ellos son libres de toda manipulación y todo mangoneo del diablo en el nombre de Jesucristo. Y declare conmigo que se les abre la puerta de la prisión donde el diablo los tenía, y salen de la prisión de la deuda, de la delincuencia, de la glotonería, de la borrachera, de la lujuria, de la lascivia, de la contienda, de la envidia, en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, para que nunca más vuelvan a ser esclavos del diablo. Y allí donde se encuentra, levante sus manos y sea lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Lleno del Espíritu Santo. Reciba la llenura del Espíritu Santo. Amén. 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 Hola. Queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en las que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto, es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida. Para eso entregó la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino, te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Ven a mi vida hoy. Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador, y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Háblalo con alguien, y si deseas testificarnos lo que Dios hizo contigo, escríbenos en los comentarios o alguna de nuestras redes sociales. Gracias y que el Señor te bendiga. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Hoy, una vez más, pastor, gloria a Dios, alabo y bendigo por esa palabra tan tremenda que nos hace entender que la pelea no es con su esposo, no es con su esposa, no es con sus hijos, no es con sus compañeros de trabajo. Tenemos una batalla espiritual donde tenemos que estar bien apercibidos, bien entendidos, para que el enemigo no vuelva a tomar ventaja. Y hoy declárelo allá desde su casa: el enemigo, por esta palabra, no vuelve a tomar ventaja ni en mi casa, ni en mi familia, ni con mis hijos, en el nombre de Jesucristo. Así es. Y qué importante esta bendición para saber redireccionar en un momento dado un momento de conversación que puede convertirse en una pelea. Sí, señor, para así no es. caer en ese jueguito sucio del diablo de terminar peleándonos con quien comenzamos hablando, y más bien apuntar a aquel contra es verdaderamente la lucha, el diablo y sus poderes. Y como Pablo hizo con aquella mujer, reprender lo que hay que reprender y avanzar y tener en sí la victoria. Así es. Bueno, entonces estamos contentos. Si ustedes, por favor, no han recibido nuestro material y quieren recibirlo, yo los invito a que nos faciliten sus contactos para que les hagamos llegar el contenido que estamos comunicando de parte del Señor, como lo es Una Voz de los Cielos, como lo es numeral Orar Sin Cesar. Así es. También las invitaciones a los Zoom de intercesión los días martes y jueves. Tiene también la posibilidad de volver a escuchar este mensaje que acaba de recibir. Si de pronto le quedó algo que no entendió, al escucharlo una y otra vez va a llegar a ese entendimiento, Sí, y de ser
quizás que no entendió, nos facilita su contacto, nosotros nos comunicamos con usted y le despejamos las inquietudes. Y lo importante es que cada vez que le lleguen esos contenidos los aprovechemos. Esas oraciones que llegan en la mañana, el mediodía y en la tarde es para que usted esté alimentando su alma y el diablo no tome ventaja. Y para los que dicen, yo no pude ver la primera parte de este contenido, aquí arribita les dejamos la suscripción, el link donde usted puede ingresar y disfrutar de la primera parte de esta palabra que acabamos de recibir hace un momento. Bueno, ahora sí, los vamos a bendecir. Amén. Como sus pastores, como pastores. Yo quiero que levanten sus manos al cielo y que reciban ahora la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Y así estamos despedidos. Sí, queremos que llegue ya la próxima conexión para que ustedes disfruten de todo lo que Dios quiere brindarles y que nosotros vamos a hacerlo con toda fidelidad. Amén, así es. Bendiciones. Un gran abrazo.